Bueno, muy buenas noches para todos los profes y para todos los residentes del Hospital Santa Clara. Primero que todo, quiero agradecerles por estos 2 meses de residencia de personas allí en el hospital. De verdad, muy agradecido, han sido muy gratificantes. Aprenderle a cada uno de ustedes de su experiencia y de su ejercicio profesional. Dada la contingencia por el COVID-19 no se ha podido realizar los ateneos presenciales. Me tomé el atrevimiento de hacer de hacer el ateneo por este medio. Y bueno, quiero que hablemos un poco del trauma esplénico. Trataré de ser lo más breve posible. Los temas que voy a tratar van a ser básicamente algo de la anatomía y la fisiología, del mecanismo del trauma esplénico, la evaluación del trauma, la clasificación de las lesiones esplénicas, enfoque terapéutico, se habla de la vacunación, la profilaxis antibiótica y las conclusiones para llevar. Bueno, respecto a la anatomía, es importante mencionar lo siguiente. El vaso es un órgano linfoideo intraabdominal localizado en el cuadrante superior izquierdo. Está protegido por la cúpula diafragmática y a su vez está en relación con la novena a la onceava costilla de ese lado. Posee varios ligamentos, de los cuales los dos más importantes, que son el espleno renal, que como su nombre lo indica, va a unir el vaso con el riñón izquierdo. Este es poco vascularizado, pero va a ser importante lo que vamos a mencionar más adelante, el abordaje quirúrgico. Y el el gastroesplénico, que va a unir el estómago con el vaso y que se contiene los vasos gástricos cortos, que son ramas izquierdas de las gastroepiploicas. Bueno, a su vez, entonces el vaso está irrigado por la arteria esplénica, que es rama directa del tronco celíaco, así también como colaterales de la gastroepiploica, como estábamos viendo. Bueno, encontramos respecto a la fisiología, que es una función dual, tanto hematológica, a su vez tiene una función inmunológica. La hematológica cobra importancia en el adulto, básicamente en situaciones patológicas, en síndromes mieloproliferativos, se van a encontrar formas inmaduras y multinucleadas o megacardioblastos. Y respecto a la función inmunológica, pues tiene también una función dual, tanto humoral como celular. En la parte celular tiene que ver con la presentación de antígenos de microorganismos encapsulados y tiene que ver con la fagocitosis, la opsonización de microorganismos encapsulados. A su vez, tiene que ver con la función humoral. Las células dendríticas presentan el antígeno y hacen que las células plasmáticas promuevan anticuerpos contra estos gérmenes. Es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a hablar. Bueno, encontramos también entonces respecto al mecanismo del trauma, que la mayoría del trauma esplénico está asociado con trauma abdominal cerrado. Lo que dice la literatura es que la mayor parte de estos está orientada o sea, asociada con accidentes de tránsito, en caídas, accidentes deportivos y asaltos. En cuanto al trauma penetrante, pues no es tan relevante en cuanto al trauma esplénico, pero la mayoría de veces ocurre en el contexto de un asalto a mano armada, ya sea por arma de fuego o arma blanca. Bueno, también entonces encontramos que otro mecanismo de trauma que hay que mencionar es el mecanismo de trauma iatrogénico. Especialmente en procedimientos endoscópicos del colon se ha visto que producirse desgarros de la cápsula esplénica. Pero el procedimiento que quizás más está asociado con este tipo de lesiones es cuando se hacen colectomías, especialmente en la porción del colon transverso. En esa liberación hay un ligamento que también que es el esplenocoico, que también puede estar asociado cuando se hace una manipulación fuerte y puede haber sangrado esplénico. Bueno, encontramos también, es importante para el cirujano conocer respecto a la evaluación del trauma, y aquí ya me oriento en algo de las recomendaciones de la TLS, es preguntarnos, cuestionarnos acerca del escenario del trauma. Es decir, como la mayoría de veces son accidentes de tránsito, es importante saber la cinemática del trauma, velocidad iba, si se presentó el mecanismo de aceleración, desaceleración, que está implicado directamente con el trauma esplénico. También tener en cuenta el estado del vehículo, o sea, esto cuando el vehículo queda muy deteriorado. Esto también pues, tiene implicaciones respecto a las lesiones que podríamos encontrar. Visto que un hundimiento de la puerta izquierda de donde está el pasajero o el que va manejando de más de 15 centímetros de profundidad está asociado directamente con un trauma abdominal, con un trauma esplénico que puede ser considerable. Entonces es bueno tener esto en cuenta.
Respecto a la epidemiología, vemos también que varía un poco. La TLS dice que es el órgano más comúnmente afectado, el vaso, va desde un 45 a un 55%. Tomatox dice que el órgano más afectado es el hígado. Vemos pues que están muy a la par. Bueno, respecto ya a la evaluación como tal del trauma, encontramos que hay que tener en cuenta. Primero, la anamnesis, resaltar dos puntos. Uno es si el paciente tiene antecedentes esplenomegalia por una patología médica, previamente, hay que interrogarlo. Segundo, si el paciente usa medicamentos para anticoagulación o antiplaquetarios, dado que esto obviamente va a modificar nuestro pensamiento respecto al enfoque terapéutico de un paciente que va a sangrar más fácilmente. En el examen físico se debe ser meticuloso, sabemos que la auscultación tiene poca especificidad, la inspección es importante ver que no hayan heridas, si hay heridas, pues cuántos en números, si son penetrantes, si no son penetrantes, evidencia de visceración, cuerpos extraños, si hay signos de embarazo, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Y la percusión y la palpación, pues que son los que más nos orientan a nosotros como cirujanos, básicamente los signos y síntomas que tienen más evidencia. Esto se hizo con un estudio de casos, perdón, un estudio aleatorizado, controlado, demostró que la distensión abdominal, la defensa abdominal involuntaria y el rebote son los tres signos que tienen mayor impacto en la evidencia a la hora de evaluar un abdomen para decir si es quirúrgico o no. Bueno, una vez que el paciente pues, se ha evaluado, se ha volteado completamente, todos los pasos que nos menciona el ATLS para el trauma, se puede poner una sonda vesical que nos van a servir como testigo y también para reanimación, igual que una sonda nasogástrica. Bueno, la evaluación diagnóstica, entonces vamos a encontrar dos puntos claves. Quiero ser muy práctico en esto de la literatura, vamos a encontrar muchas pruebas, hasta radiografías simples, hasta resonancia magnética. Vamos a ser muy claros en lo que tiene más evidencia. Entonces, en eso encontramos el FAST por un lado, y por el otro lado encontramos la tomografía axial computarizada. Ahí centrándonos en la parte de ayudas diagnósticas. El FAST, bueno, es un elemento que en muchos centros de trauma, es una ayuda diagnóstica en muchos centros de trauma, es fácil de obtener. Desafortunadamente en nuestro hospital no contamos con ella. Pero hacer unas aclaraciones puntuales. El concepto de FAST incluye una evaluación ultrasonográfica enfocada en el trauma, ¿sí? Que cuando es ampliada, además de ubicarse en los dos flancos, la parte pélvica también incluye el saco pericárdico y el tórax. Por lo general es útil cuando el paciente está inestable o en pacientes inconscientes. Si un paciente que llega politraumatizado, pues obviamente no solamente vamos a encontrar trauma abdominal cerrado, sino que puede ser el contexto de un paciente que está con un deterioro neurológico. En este caso nos ayuda bastante el FAST para encontrar básicamente si hay líquido libre en cavidad, es lo que está orientado el FAST. Y lo que busca es evaluar serosas, básicamente peritoneo y cardio, evaluar neuras, y eso es lo que nos va a ayudar el FAST. Se recomienda emplear una sonda de baja frecuencia de 2.5 a 5 MHz. Bueno, aquí vamos a ver una imagen, esta es la manera correcta de usarlo. Aquí vamos a ver una ecografía normal, esto que vemos acá es el vaso como tal, y este es el riñón. Vemos que ahí está el espacio espleno-renal que está plenamente respetado. Y aquí vamos a encontrar ya cuando hay un líquido libre, ¿sí? Y esplénico, que encontramos la densidad aquí la ecogenicidad del vaso, aquí la ecogenicidad del riñón, y aquí hay una disminución de la ecogenicidad que podemos encontrar asociado con sangre o al menos con líquido. Es una de las limitaciones del FAST, que no puede determinar entre sangre y orina, pero sí nos orienta. Bueno, entonces la tomografía como tal, típicamente realizada con un contraste oral. Sí, sabemos que tiene contraste oral y contraste intravenoso, pero en el contexto de trauma, a veces es bueno tener esto en cuenta. No hay contraste oral, nos dijeron que no se puede hacer la prueba porque no hay contraste oral, no. Lo haremos con contraste intravenoso. Se ha visto que no tiene mayor impacto en el resultado de la tomografía, en el valor positivo de la tomografía, que se debe o no contraste oral. El contraste intravenoso en fase arterial, bueno, ya vamos a ver cuáles son las características como tal de la tomografía, pero en la fase arterial lo que nos interesa mirar como tal es
Si hay extravasación, el BLUS como tal que nos puede indicar un sangrado activo. Obviamente en los pacientes ancianos pues debe sopesar el riesgo-beneficio, como ya vamos a ver más adelante. Quiero puntualizar en algo que nos puede servir como cirujanos cuando tenemos ausencia de un radiólogo, nos puede pasar hay veces para determinar un paciente en horas de la noche. Las unidades básicas Hounsfield, ¿sí? Que son las que nos indican la densidad en tomografía. ¿Sí? Entonces va un espectro desde menos 1000, que es como tal la densidad del gas o del aire, hasta más 1000, la densidad del hueso. ¿Sí? Y ya voy a mostrarles aquí algo para que nos orientemos. Aquí podemos encontrar básicamente el aire menos 1000, lo puntualizar aquí en el hígado. El hígado podemos encontrar de 40 a 60 unidades Hounsfield. La sangre entre 30 a 45, ¿sí? Son datos que nos pueden ayudar a orientarnos a saber qué densidad es de lo que tenemos ahí, si es sangre, si es orina, en fin. Bueno, la tomografía, entonces nos va a buscar tres cosas. Primero, si hay hemoperitoneo, ¿sí? Es lo que debemos ser prácticos en cirugía. Si tenemos hemoperitoneo, un paciente que está hemodinámicamente estable, que vamos a ver que es donde tiene más implicación la tomografía, entonces deberíamos mirar como tal sea un líquido de densidad alta, ¿sí? De 40 unidades Hounsfield, que sería la unidad para sangre, y dónde está localizado. Si tenemos un vaso con lesiones, que ya vamos a ver más adelante, y además de eso tenemos un líquido periesplénico de unidades Hounsfield de 30 a 40, podríamos pensar que el líquido sea correspondiente con sangre. Otra cosa que vamos a ver es la hipodensidad, ¿sí? El líquido obviamente va a ser menos denso, el parénquima, ya sea hepático o el parénquima esplénico en este caso, ¿sí? Entonces, si encontramos un líquido hipodenso con respecto al parénquima, podríamos decir que puede ser un hemoperitoneo. También, obviamente, cuando hay un hematoma intraparenquimatoso va a haber un cambio de densidad entre el parénquima sano y el parénquima con sangre. Extravasación del medio de contraste, pues en las fases tardías de la tomografía nos pueden llegar a orientar en que ese paciente tenga un sangrado activo. Pues en una fase portal, en una fase venosa, no se ve nada, pero en la fase arterial se ve que hay salida de ese medio de contraste. Podemos pensar básicamente en un sangrado. Bueno, respecto a la clasificación de las lesiones esplénicas, tomé este artículo que es de los Anales de Radiología de México, me pareció muy práctico. Es del 2012, es lo que se mira con básicamente esta tablita, que quiero hacer énfasis aquí. Van a ser tres cosas las que se ven en la tomografía. ¿Sí? Vamos a hacer puntos. Primero, si hay hematoma subcapsular o si hay hematoma expansivo, si hay lesiones vasculares y si hay laceraciones. ¿Sí? Entonces, el trauma 1, que es el que vemos acá, es un hematoma subcapsular de menos del 10% de la superficie del vaso. Vamos a encontrar que no hay compromiso vascular, una laceración que va a ir más o menos de 1 centímetro. ¿Sí? El trauma esplénico grado 2, vamos a encontrarse un hematoma subcapsular que puede ir hasta un 50% de la superficie esplénica. Van a haber unas laceraciones que van a ser menor entre 1 y 3 centímetros. Y lo otro es que tampoco va a haber daño vascular. Ya en el grado 3, el grado 3 ya va a ser un hematoma que va a ser más del 50%, que va a ser expansivo o va a estar roto. ¿Sí? O sea, va a haber salida como tal, hacia la parte periférica, rompe la cápsula esplénica. Además de eso, la laceración va a ser más de 3 centímetros. Asociado a eso ya va a haber daño vascular vehicular. El grado 4 y el grado 5, que son grados severos, ya vamos a encontrar que lo que nos define aquí es una caída en la densidad, es decir, un infarto como tal, de más del 25% en el grado 4 del vaso, y obviamente ya va a haber un compromiso vascular, una laceración mucho más marcada, va a orientar hacia un compromiso en los vasos ciliares segmentarios. Grado 5, pues ese es el típico vaso destruido, ¿sí? Que ese va a ser fácilmente clasificable. Aquí tenemos dos ejemplos. Estas dos gráficas corresponden al mismo paciente. Este es un corte axial, este es un corte coronal, este es un corte 2 centímetros más arriba de esta parte. Lo que encontramos es, obviamente, aquí múltiples laceraciones. Este es un trauma esplénico grado 4. En el corte coronal vamos a encontrar aquí que hay medio de contraste solo en el polo superior del vaso. El polo inferior, además de que se de las densidades, no es llenado vascular, lo que nos indica de que esta parte está infartada. ¿Sí? Es un trauma esplénico grado 4. Al lado derecho encontramos este corte, un corte 2 centímetros por encima de este. Vamos a encontrar que aquí hay una laceración. Esta laceración es más de 3 centímetros, y que lo vemos aquí en un corte más inferior.
Este es un trauma esplénico grado 3. Vamos a encontrar básicamente por una laceración de más de 3 centímetros. Pero no hay caída de la densidad, sino hay infarto. Y tampoco habría, esta es una fase arterial, no hay extravasación del medio de contraste. Digamos que es un trauma esplénico grado 3 sin extravasación del medio de contraste. Aquí básicamente una gráfica también para orientar lo mismo, un poco más dinámica. Las fotos, esto cabe puntualizar de que los artículos clasifican también de manera tomográfica una clasificación intraoperatoria y una clasificación patológica. En ocasiones puede corresponder, pero también puede haber una disociación clínica operatoria con respecto a la imagen. Este es un trauma esplénico grado 1, una laceración, un desgarro capsular. Este es un trauma esplénico grado 5, ¿sí? Un vaso completamente destruido. Bueno, respecto al enfoque terapéutico, entonces vamos a ver que vamos a tener dos enfoques. Uno es el manejo médico y el manejo no quirúrgico, que va a incluir la observación como la angioembolización, y el manejo quirúrgico, que básicamente lo que vamos a encontrar es una laparotomía. ¿Sí? Vamos a ser prácticos en el abordaje de un paciente con trauma esplénico. Entonces, el manejo no quirúrgico, respecto a esto vamos a encontrar. En la mayoría de los artículos se ha visto que el trauma esplénico grado 1 y grado 2, es decir, los de bajo grado, requieren un manejo no quirúrgico, en la mayoría de veces. Hay que puntualizar anteriormente el hecho de que hubiese un trauma esplénico era igual a esplenectomía, porque ahorita ha estado siendo mucho más conservadores, y la tendencia en la literatura es eso, manejo no quirúrgico. La competencia inmune, quiero hacer énfasis en esto, es que la competencia inmune del vaso no está implicada directamente con el grado de la lesión, es decir, un grado 5, dejar un tejido residual esplénico que sea viable, ¿sí? Inmunológicamente funcional. Un grado 1 puede ocasionar una lesión que deje un vaso que sea disfuncional. Según este artículo que está referenciado aquí abajo, las contraindicaciones para un manejo no quirúrgico, es decir, para observar al paciente o hacer la angioembolización, que encontremos un paciente con peritonitis generalizada, examen físico, encontremos que el paciente está inestable hemodinámicamente, es decir, esto sí es clave, el paciente inestable hemodinámicamente, eso es igual a traslado a cirugía, eso es una presión sistólica menor de 90, un índice de choque mayor de 1, asociado a esto que haya, que no haya, que se haya, mejor dicho, confundido más de 4 unidades de concentrado globular en las últimas 24 horas, un paciente no responda a reanimación hídrica, se puede considerar una base de exceso menor de -5, todos son criterios para considerar un paciente hemodinámicamente inestable. ¿Sí? O sea que no es solamente la presión. Además de eso, que tenga clínica de un paciente que le falte perfusión tisular, de unas mucosas y la piel fría, húmeda, no tenga diuresis, que tenga compromiso del sistema nervioso central. Cualquiera de esas es para considerarse un paciente hemodinámicamente inestable. Bueno, la hipertensión portal es una contraindicación relativa. Se ha visto que los pacientes que tienen cirrosis o tienen hipertensión portal pues van a tener mayor riesgo de sangrado. Algunos autores clasifican el grado 4 y el grado 5, que debe ser manejo quirúrgico. Vemos que esto no es generalizado, pues esa es la tendencia. Bueno, el manejo no quirúrgico, por eso quiero enfocarme en las guías de Norteamérica para lesiones de órganos sólidos asociadas al trauma. Se ha visto que el trauma esplénico cerrado va a depender de dos puntos claves, o sea, el manejo no quirúrgico, el grado de la lesión y la extravasación del medio de contraste. ¿Sí? Algunos estudios han mostrado que se ha manejado de manera conservadora incluso lesiones grado 5 y grado 4, como vamos a ver, de manera conservadora, porque no hay extravasación del medio de contraste, o también ha habido lesiones grado 1 y grado 2, a pesar de ser lesiones grado 1 y grado 2, en extravasación del medio de contraste. Esto nos puede orientar a un manejo quirúrgico. Se ha visto que las fallas en el manejo no quirúrgico, según el grado de clasificación de la lesión, van a ir proporcionalmente, son proporcionales, es decir, podemos tener un fallo en el manejo no quirúrgico del 5% en un grado 1 hasta un 75% en el grado 5, o sea que ya le cuestiona a uno si manejar un paciente con un hígado, perdón, un vaso completamente destruido, manejarlo de manera conservadora, pero no creo que fuera prudente. Manejo no quirúrgico también se ha visto que las cifras del grado 4 y grado 5 nos llevan a recomendar, como les decía, un manejo quirúrgico. Y se ha visto que la extravasación del medio de contraste también se considera un fuerte predictor de que el paciente, si se le hace manejo no quirúrgico, este va a fallar.
Bueno, los grados 1 y 2 lo que nos muestran es que indicadores para la parotomía es que estén hemodinámicamente inestables, ¿sí? Hemos encontrado una tomografía, no sé si se le encontró una tomografía del paciente un grado 1, grado 2, el paciente se inestabilizó, inmediatamente manejo quirúrgico. Bueno, sin embargo, hay extravasación, como les decía, extravasación del medio de contraste. A pesar de que sea grado 1, grado 2, se ha visto que hasta el 70% de estos pacientes pueden fallar en el manejo no quirúrgico. Bueno, han encontrado tasas de falla del 5 al 10% si solo se observa, y si solo se hace observación. Esto es en casos puntuales, ¿sí? Algunos de estos estudios no son aleatorizados ni controlados. Angioembolización, en el caso de que haya extravasación en un paciente, es decir, un paciente grado 1, grado 2, ¿sí? Está hemodinámicamente estable, podríamos hacerle un manejo, pensar en un manejo con angioembolización. Se ha notado que el riesgo de falla en el manejo no quirúrgico, el grado 1 que se le hizo angioembolización va a ser más o menos del 1%, el grado 2 del 2%, o sea que podríamos considerar plenamente una angioembolización en el trauma grado 1, grado 2. Grado 3 es el trauma más controversial de todos, y algunos dicen hay que manejarlo de manera quirúrgica. La tendencia es en la literatura manejarlo de una manera conservadora con angioembolización. El manejo solo con observación, se ha visto que si solo se observa al paciente, no se angioemboliza, puede llegar a una falla terapéutica hasta del 20%, una falla en el manejo no operatorio. Porque si tenemos un grado, pues, en Santa Clara, no tenemos angioembolización, pues, hombre, tenemos un 20% de fallar si lo observamos, ya que este paciente debería ser quirúrgico. Algunos defienden el uso de la angioembolización de rutina. Ha habido dos tendencias en los estudios de angioembolización, que es a los que más les está apuntando recientemente. Uno es a manejar a todos los grado 3 con angioembolización. Ha notado, todos los que se angioembolizan en estos estudios ha habido una tasa de falla del 7.5%, una proporción, perdón. Si se seleccionan los casos, un 6%, o sea que no es estadísticamente significativo si a todos se angioembolizan los grado 3 y se seleccionan los casos. Sin embargo, pues por el riesgo y además de eso por costos, se prefiere hacer de manera seleccionada la angioembolización. Grado 4 y grado 5, se ha visto que cuando se hace solo observación, la tasa de falla puede ir hasta un 75%. Y si a eso le sumamos que tiene extravasación del medio de contraste en la tomografía, la tasa de falla puede ir hasta un 100%, ¿sí? O sea que básicamente grado 4 y grado 5 deberíamos contemplarlo como manejo quirúrgico. Sin embargo, algunos estudios han mostrado la angioembolización como manejo para estos pacientes y en algunos se ha visto que tiene una tasa de falla hasta el 18%, y en otros hasta el 7 al 8%. Esto depende de cada centro de trauma como tal. La angioembolización, entonces, como les decía, hay algunos que la defienden, otros que la condenan respecto al uso de esta en los grados 4 y grado 5, sobre todo. El punto clave ahí, el punto de corte es la angioembolización en el grado 3. Cuando se hace de manera selectiva, han mostrado resultados alentadores en la tasa de fallo en el manejo no quirúrgico. Puntualizar en esta revisión, una revisión sistemática de este año, básicamente responde a las preguntas de si un paciente se emboliza, hay que vacunarlo, hay que darle antibiótico, cuáles son los indicadores o si existen pruebas de que le muestran a uno específicamente la función clínica. Lo que resume esto básicamente es que no existe en la literatura una prueba específica para decir, este paciente le vamos a hacer esta prueba y nos va a determinar con una especificidad del 100%, el 95% de que el paciente tiene una función clínica preservada después de una angioembolización. Se han hecho aproximaciones, una de ellas son los cuerpos de Howell-Jolly. Estos han mostrado ciertos resultados, sin embargo, las pruebas que se han hecho no son aleatorizadas, ¿sí? Son estudios retrospectivos, casos y controles. Y en esta revisión puntualmente se incluyeron 12 estudios. De estos 12 estudios, solamente un estudio habló de la preservación de la función esplénica por una semana, pero no puntualizó con qué se hizo, simplemente era la ausencia de infección asociada a sepsis, asociada a esplenectomía. El 99% de los esplenectomizados en Estados Unidos son vacunados. Sin embargo, solo el 8% de los que han sido sometidos a una angioembolización se vacunan. La tendencia actual es a no vacunar a los pacientes con angioembolismo, pues a los que se les ha hecho angioembolización, perdón.
Este punto es clave y lo quise puntualizar acá, lo dicen las clínicas de Norteamérica, es que los pacientes mayores de 55 años deberían ser, a pesar de que estén hemodinámicamente estables, se ha visto que del 60 al 100% van a fallar si se hace manejo no quirúrgico. ¿Sí? Vemos que es una tendencia alta, o sea que a pesar de que sean grados menores y el paciente esté hemodinámicamente estable, deberíamos considerar fuertemente en estos casos llevar al paciente a cirugía, mayores de 55 años. Bueno, respecto al manejo quirúrgico, está indicado en los pacientes inestables como regla general. Un paciente que está inestable en un trauma esplénico debe ir a cirugía. Trauma abdominal cerrado de por sí. Las indicaciones para explorar al paciente según la TLS es que el paciente esté inestable, un FAST positivo o un lavado peritoneal positivo para hemoperitoneo. Además de eso que se encuentren signos clínicos de lesión abdominal. Que el paciente esté con una franca irritación peritoneal o que el paciente tenga hallazgos de aire libre peritoneal y que lo pueden ver en una radiografía de tórax. Y que haya fallado el manejo no quirúrgico. Bueno, básicamente lo que se aconseja es la laparotomía exploratoria, ¿sí? Algunos estudios han hecho también respecto a la incisión de Chevron, ¿sí? A la lumbotomía, pero se ha visto que estas están limitadas para una exposición de todos los órganos abdominales. Esta la importancia en la esplenectomía programada, y podría ser un abordaje sugerido en estos casos, aunque la incisión es mucho más mórbida y la recuperación es más lenta. Bueno, al ingresar a cavidad, cuando llegamos a aponeurosis, es importante tener en cuenta, bueno, es una laparotomía línea media, decirle al anestesiólogo que esté pendiente, que puede haber salida de hemoperitoneo de manera masiva. También están descritos maniobras de autotransfusión, ¿sí? Deberían ser considerados sobre todo cuando no hay recursos hemodinámicos de componentes de hemoderivados, perdón, deberían considerarse también. Una vez que se ingresa, lo primero que deberíamos hacer es empaquetar los 4 cuadrantes y buscar sangrados activos. Vamos a hacer un abordaje para un Damas control. Después de que se ha controlado el sangrado activo, lo que vamos a hacer es un empaquetamiento en sándwich. Básicamente es poner compresas hacia la parte posterior del vaso y contra la pared lateral abdominal. A su vez, en el receso esplenocónico, ¿sí? Cosa de que haya una compresión en sándwich. Y podemos continuar revisando el intestino y las demás vísceras. Esta sola maniobra reduce el sangrado activo en lesiones menores. A veces no hay correlación con la tomografía en pacientes estables, por ejemplo. Después de esto vamos a hacer la movilización del vaso. Vamos a ir hacia los ligamentos más laterales. Los ligamentos que están implicados son el espleno néfrico, que va a unir el vaso con el diafragma, y el espleno renal, que ambos son poco vascularizados. Esto nos va a permitir traernos el vaso. Y en la medida de esta, con la mano derecha podemos hacer compresión directa del ilium y eso nos ayuda a controlar el sangrado directamente. Y de esta manera, pues ya podemos hacer ligar como tal el ligamento gastroesplénico, que este es el que está vascularizado, el ligar de manera juiciosa porque estos pacientes pueden tener sangrados posoperatorios asociados a este tipo de ligamento. Una esplenectomía versus medidas salvadoras del vaso. Vemos que dentro de las medidas salvadoras se han documentado la esplenorrafia, lesiones pequeñas. Obviamente hay que hacer claridad, cuando uno lleva a un paciente a una laparotomía, el enfoque de la mayoría de todos es que al paciente se le va a hacer una esplenectomía. Ese es el pensamiento. A veces uno llega y encuentra un desgarro de la cápsula, algo pequeño, se puede hacer una esplenorrafia, ¿sí? Con una aguja Roma, por ejemplo, está dentro de la bibliografía. También puede envolverse el vaso en una malla, ¿sí? Como algo que reemplace como la cápsula esplénica. Hacer un empaquetamiento, hacer una segunda revisión en 24 o 48 horas. Estas son medidas salvadoras del vaso que están descritas. La esplenectomía parcial, que también es resecar parte del vaso, hacer ligadura de vasos segmentarios, esta tiene buenos resultados. Eso que los pacientes tienen mayor tendencia al sangrado. Vacunación post-esplenectomía, quiero hacer énfasis en la guía del 2020 para el trauma esplénico. Lo que se recomienda es para mayores de 24 meses, o que antes de los 24 meses han recibido al menos una vacuna contra neumococo. Entonces, mayores de 24 meses se deberían vacunar. Para neumococo, 2 dosis, una inmediatamente después del postoperatorio y una a las 8 semanas. Contra el meningococo serían 3 dosis,
inmediatamente, después del o sea, en el posoperatorio inmediato, una vacuna conjugada y otras 2 posteriores separadas por un mes. Hemófilos influenzae, una dosis única, lo que se recomienda. Antibiótico-terapia posterior a la esplenectomía se recomienda en menores de 6 años y mayores de 50 años, o que tengan las siguientes salvedades: una respuesta serológica inadecuada a la vacuna, una historia de enfermedad severa asociada con neumococo, una sepsis, neumococo, una neumonía, esplenectomizados que tengan, además de eso, enfermedades hematológicas malignas y que estén inmunosuprimidos. En algunos y en los adultos, la dosis recomendada es de amoxicilina de 250 miligramos cada 12 horas. En los alérgicos, una opción es el trimethoprim. Aquí encontramos una guía para el algoritmo y se las dejo para que la puedan revisar. Básicamente, el énfasis: paciente hemodinámicamente estable, va a ir a tomografía, si tienen heridas abiertas, a hacer una exploración de la herida. Y ya con base en lo que encontremos en la tomografía, así mismo se va a hacer el manejo, que es un manejo no quirúrgico, en geografía. Finalmente, según estos hallazgos y según la evolución del paciente, pues va a ser llevado a una laparotomía, además esplenectomía, o continuar un manejo no quirúrgico. Es claro que el paciente que está inestable se le debería hacer un FAST rápidamente. En Santa Clara no tenemos el EcoFast, entonces pasaríamos directamente a un manejo quirúrgico, ¿sí? En este caso, obviamente el paciente inestable. Ideas para llevar a la casa: puntualizar. El cirujano de trauma debería pensar en la morbilidad de la esplenectomía, ¿sí? No es como antes que se decía trauma esplénico igual esplenectomía. Evaluación diagnóstica: tenemos 3 herramientas claves: la clínica, FAST, la tomografía, contraste intravenoso. Manejo terapéutico, según los grados de clasificación. Grado 1 y grado 2, la tendencia del manejo no quirúrgico. Extravasación del medio de contraste, podríamos contemplar angioembolización. Grado 3, grado 4 y grado 5, la tendencia del manejo quirúrgico. Grado 3 como un ítem controversial. Mayores de 55 años deberían ser quirúrgicos todos. Embolización, está tomando más fuerza recientemente, pero faltan estudios aleatorizados. La vacunación posterior a la esplenectomía en mayores de 24 meses con el esquema que puntualicé. Profilaxis antibiótica en menores de 6 años, mayores de 50 años. Muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que este video les sirva. Quedo atento a sus recomendaciones y de verdad a todos los profes, a todos los residentes, muchas gracias. Me llevo muy buenos recuerdos de Santa Clara. A todos los profes, de verdad, muy agradecido. A todos les aprendí muchísimo. Muchísimas gracias.